Dnipro. Para conocer más detalles de esta propuesta, de esta posibilidad, estamos en contacto con nuestro compañero periodista de DNews, Pablo Londinsky, desde La Haya. Muy amablemente nos recibe a altas horas de la noche por allá. Pablo, es un placer saludarte. ¿Qué se puede agregar de esta posibilidad que se presenta para juzgar algunos de los crímenes cometidos por Rusia en la invasión a Ucrania? Ignacio, ante todo el placer de saludarte. Fría la noche en La Haya, 4 grados, a diferencia de lo que se observaba en Punta del Este, una sensación térmica de 1 grado bajo cero. Y en este contexto arribó hoy, por algunas pocas horas, Annalena Baerbock, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania. Estuvo en la Corte Penal Internacional, imágenes que estamos viendo, se reunió con el fiscal general de este organismo. Estuvo también en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, con sede en el Palacio de la Paz. Esas son las imágenes que se están observando. Tuve la posibilidad de estar en ese lugar junto al cuerpo diplomático acreditado. Se vio a una ministra muy conmovida, estuvo la semana pasada en Ucrania y se la percibe ciertamente afectada por lo que pudo ver de primera mano en territorio ucraniano, y acá llegó a La Haya con un impulso muy grande de crear un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra que está cometiendo la Federación Rusa, sus líderes, desde el pasado 24 de febrero, con una convicción muy determinada respecto a esa posibilidad de poder apelar a un mecanismo que no sería novedoso para el derecho internacional. Se ha dado la creación de tribunales especiales oportunamente para la ex Yugoslavia, para Ruanda, se ha dado para Líbano, se ha dado para Sierra Leona. La Corte Penal Internacional asimismo está monitoreando otros tantos casos, pero claro, la Corte en sí misma se encuentra con una limitante muy grande para juzgar los crímenes que se están cometiendo en territorio ucraniano, y en eso hizo énfasis hoy también Annalena Baerbock en cuanto al vacío legal que se encuentra hoy para poder juzgar, por ejemplo, a los líderes de estas operaciones militares, en tanto y cuanto Rusia no es parte signataria del Estatuto de Roma, el documento constitutivo de la Corte Penal Internacional, con sede aquí en La Haya, uno de los lugares donde estuvo hoy la ministra alemana. ¿Y qué posibilidades hay de saltear ese obstáculo? Lo que ella pretende es poder crear un tribunal especial, pero asimismo, hoy reunida con el fiscal general de la Corte Penal Internacional, el poder ocultar por otras posibilidades, porque el mecanismo más apropiado debería ser el de la Corte. Ahora, Rusia no forma parte del Estatuto de Roma, no suscribió ese documento constitutivo de la Corte Penal Internacional, y eso hace que no se pueda juzgar ni a sus individuos ni al propio país en esta organización. Ahora, quiere ella poder evitar esos vacíos legales, los quiere encontrar junto con la Corte Penal, junto con la comunidad internacional. Hay que establecer que la Corte Penal Internacional juzga 4 tipos de crímenes: el crimen de guerra, el crimen de lesa humanidad, el de genocidio y el de agresión, y se interpreta que el de agresión es precisamente uno de los que se le puede imputar a los líderes rusos en este caso, y es el único de esos 4 crímenes que no pudo ser definido por la comunidad internacional en su momento cuando se creó este organismo, cuando empezó a funcionar en el año 2002. Entiende que, dando una interpretación fehaciente, así lo intercambió hoy con el propio fiscal general de la Corte Penal Internacional, puede llegar a darse un avance en este sentido, porque si hay algo que interpreta a Annalena Baerbock es que esto no puede quedar sin enjuiciar, no puede no existir justicia por estos crímenes que ella misma presenció hace pocas horas en territorio ucraniano. Ella quiere llevar ese vacío legal al terreno, ha llamado a la comunidad internacional a suscribir las denominadas enmiendas de Kampala. Las enmiendas de Kampala se dieron en Uganda en el año 2010, fueron precisamente nuevos elementos que se adicionaron al Estatuto de Roma, el documento constitutivo de la Corte Penal Internacional, y que brinda mayores potestades a este órgano con sede en La Haya, que hoy se ve impedido de juzgar este tipo de crímenes. Para eso requeriría o que Rusia fuera parte de la Corte Penal, no lo es, que el caso fuera remitido por el Consejo de Seguridad de la ONU, una situación inviable habida cuenta del poder de veto que tiene Rusia en ese cuerpo de las Naciones Unidas, o bien que el propio fiscal general inicie una investigación de oficio, algo que ya ha hecho, pero para lo que tiene ciertas limitantes. A propósito de la Organización de las Naciones Unidas, se acaba de publicar por parte de este organismo que son más de 7.000 los civiles que murieron desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, y la oficina
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos advierte que la cifra real seguramente sea superior, es decir, que hay un subregistro de víctimas mortales civiles por la invasión rusa a Ucrania. El impulso que nos contás de Alemania, ¿empuja también al resto de la Unión Europea o no necesariamente? Sí, Annalena Baerbock yo creo que se pone a la vanguardia de los países de la Unión Europea, del grupo de los 7. Hoy se lo transmite también a su par neerlandés, al ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos. Se reúne con Mark Rutte, con el primer ministro de Países Bajos, en esta rápida recorrida que realizó hoy aquí en La Haya, donde visitó estos lugares neurálgicos, la Academia de Derecho Internacional, que tiene sede en el Tribunal de la Paz, donde funciona la Corte Internacional de Justicia, que no debe ser confundida con la Corte Penal Internacional. Imágenes que estamos viendo, donde se reunió Annalena Baerbock con el fiscal general, con el presidente de la Corte, para encontrar el mecanismo legal adecuado para que estos crímenes no queden impunes. A eso se la ve muy determinada a ella, a eso se la ve muy determinado a Alemania, más allá de este traspié que haya sufrido el gabinete de Olaf Scholz, que vos reseñabas con la renuncia de la ministra de Defensa. Hay una posición de liderazgo y vanguardista en este sentido, desde el punto de vista del derecho internacional que adopta Alemania al ponerse en un rol de liderazgo en este aspecto, en poder encontrar el vericueto legal que permita que estos crímenes no queden impunes. De eso se trata esta visita, particularmente con un llamado a la comunidad internacional, con un llamado particularmente a los abogados, a los asesores de los numerosos ministros de Relaciones Exteriores, para poder dotar de mayor capacidad y de mayor posibilidades a la Corte Penal Internacional, que hoy se encuentra limitada en su funcionamiento, que prácticamente atiende asuntos exclusivos a violaciones que se han dado en las últimas décadas en territorio africano. Esas son las audiencias, por cierto, que se están generando por estas horas en La Haya, atendiendo casos vinculados a la República Centroafricana, como así también a violaciones que se dieron oportunamente en Mali y en Sierra Leona. Y de esa interacción entre Alemania y Países Bajos también surge otra noticia de relevancia, que es la posibilidad de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas. Efectivamente, ese es el otro impulso con el que llegó Annalena Baerbock por estas horas aquí a La Haya, esta fugaz visita que realizó incluso luego de estar en Etiopía en las últimas horas, como así también había visitado territorio ucraniano. Llega con esta determinación de poder denominar a la Guardia Islámica Revolucionaria, que es parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, un grupo que fuera conformado en el año 1979, después del triunfo de la revolución, que ya es considerado una organización terrorista por países como Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel, que la Unión Europea también pueda adoptar esa misma denominación. Estamos hablando de una agrupación que cumple funciones de salvaguardar al régimen político de Irán, tanto dentro de las fronteras del país como así también en el exterior, fuera de fronteras. Eso lo ha llevado a actuar a este grupo en numerosos países de la diáspora y a tener comprobados vínculos con atentados terroristas que se dieron en el mundo. Allí vemos una imagen de quien fuera uno de sus últimos comandantes, Mohamed Soleimani, que fuera neutralizado por el gobierno de Estados Unidos hace ya algunos años. Es intención de Alemania, y eso vino a buscar también aquí a Países Bajos, Annalena Baerbock, el respaldo como para poder denominar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, lo que le daría mayores elementos a la Unión Europea como para poder seguir adoptando nuevas sanciones contra el régimen iraní. Alemania exteriorizó también, y lo hizo de manera muy visible, su molestia con la última ejecución dictaminada por el régimen, la última pena de muerte. Convocó hoy en Berlín a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores al embajador de Irán acreditado ante el gobierno alemán. La interrogante en ese caso sería cuál va a ser la respuesta de Irán si se toma esta determinación. Sí, efectivamente, eso también será sopesado por las autoridades del régimen iraní. Todo esto en un contexto donde se pretende reencauzar la negociación por el pacto nuclear y del que Alemania también ha sido parte activa. Hoy parece priorizar estas situaciones. Lo que sí puede percibirse y de manera muy notoria es este liderazgo que parece asumir Alemania desde el punto de vista jurídico en la región, como así también con particular interés en lo que está sucediendo por estas horas en la República Islámica de Irán. Se ve a una líder política oportunamente muy vinculada a aspectos ecológicos, con una plataforma muy vinculada a lo medioambiental, hoy asumiendo este tipo de situaciones desde el
punto de vista jurídico, desde el punto de vista geopolítico, poniendo a Alemania a la vanguardia en este aspecto para intentar, por un lado, la condena, el juicio a quienes considera son criminales de guerra de la Federación Rusa, no solo líderes políticos, sino también militares que han tenido participación activa en el conflicto con Ucrania, como así también se la ve determinada a actuar y a reaccionar ante los excesos que comete en la actualidad el régimen teocrático de la República Islámica de Irán. Pablo, me quedó pendiente sobre el tema anterior, cómo se concretaría la posibilidad, con las salvedades que ya planteaste, con los obstáculos que tiene el juzgar a los referentes rusos de la invasión a Ucrania. Sería un juicio, obviamente, que sin la presencia de estos criminales, que además generaría dificultades para lo que sea que se decida efectivizarlo. O sea, Moscú no va a ceder, ya lo explicaste, no va a ceder a ninguna de estas presiones. Sí, eso es lo que hace por demás compleja esta situación. Alemania quiere que esto no quede impune. Por el otro lado, por supuesto, Rusia no se apresta a participar de este tipo de instancias, mucho menos a aprobar un organismo de estas características en el seno del Consejo de Seguridad. Más aún, si esto fuera llevado al Consejo de Seguridad, sería vetado por la propia Federación Rusa a partir de lo que es ese legítimo poder que poseen los miembros, los 5 miembros permanentes de ese cuerpo de la ONU. La que sí tendría potestades de crear un organismo de estas características sería la Asamblea General, pero asimismo este tipo de cortes, este tipo de tribunales no suele juzgar en ausencia, no lo hace la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no juzga en ausencia a aquellos criminales que son sometidos a su jurisdicción. Son trasladados hasta aquí, hasta La Haya, cumplen condena, cumplen pena en una prisión muy cercana, a escasos 2 kilómetros de la sede del tribunal, pero esa es otra de las tantas complejidades que se presentan para este caso, que Alemania está determinado a encontrar una solución jurídica, porque ciertamente estamos ante un vacío legal que no permite, como bien reseñás, ni llevarlo al propio presidente ruso ante un tribunal, ni que él acepte someterse a una jurisdicción de esas características. Rusia, que no es parte de la Corte Penal Internacional, pero hay elementos, parece haber al menos algunas señales de esperanza en este sentido, por ejemplo, con esas enmiendas que acordaron muchos países en el año 2010 en Kampala, en Uganda, si se generaran mayores suscripciones en ese sentido, algo que se está esperando para que entren definitivamente en vigor, la Corte tendría mayores elementos como para poder accionar. Hoy Annalena Baerbock pidió a todos los Estados miembros que incorporen, que ratifiquen esas enmiendas que se le realizaron al Estatuto de Roma en el año 2010. Uruguay, por ejemplo, lo hizo en el año 2013. Fue el primer país latinoamericano en reafirmar, en refrendar las enmiendas que se generaron en Kampala, en Uganda, en el año 2010. Y lo que se reclama es una mayor acción y, por sobre todas las cosas, un mayor compromiso de la comunidad internacional, porque es la misma que por amplia mayoría condenó en el ámbito de la Asamblea General de la ONU la agresión, la invasión de Rusia sobre Ucrania. Y de ellos se espera una reacción en este sentido. Así lo ha reclamado hoy aquí en La Haya Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores de la República de Alemania. Pablo, con el deseo de que estés disfrutando de esa experiencia increíble en La Haya, más allá del frío y de la hora a la que te tenemos en contacto con DNews, gracias por estos minutos. No, el agradecimiento es mío, Nacho, que si yo estoy acá es porque vos estás ahí. Así que te mando un abrazo grande.